La mayoría de cristianos que estudiamos la Biblia, en algún momento nos hemos preguntado si debemos acatar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por eso nos preguntamos, ¿está o no abolido el Antiguo Testamento? Si Cristo ha hecho un nuevo pacto, ¿tiene algún valor el Antiguo Testamento para los cristianos? ¿Y qué significa lo que está dicho en 2 Corintios 3:14? Preguntas muy controversiales, pero hoy veremos lo que enseña realmente la Biblia. Así que ponte cómodo y pon mucha atención a este video. Hola, bienvenido a este canal. Mi nombre es Fabián Serrano, soy un joven seguidor de Jesucristo al que le apasiona estudiar la palabra de Dios. Y mi objetivo número 1 es ayudarte a entender lo que realmente enseña la Biblia. Pero antes de comenzar, te invito a que le des like a este video y te suscribas a este canal. Algunos cristianos han llegado a pensar por diferentes motivos que el Antiguo Testamento perdió su importancia como documento para enseñar las doctrinas cristianas y que por lo tanto muchas de sus enseñanzas ya no tienen valor hoy en día. Hay otros que opinan que la doctrina de salvación es distinta a la del Nuevo Testamento. Y pues también hay algunos que afirman que está totalmente abolida. Y para probarlo usan o citan 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 que nos dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En primer lugar, el apóstol Pablo no podía haberse referido a lo que nosotros hoy llamamos como Antiguo Testamento, porque en ese momento no se llamaba así a las partes de la Biblia escritas antes de Cristo. Por otro lado, el Nuevo Testamento no se había escrito todavía, ¿sí? Solamente se habían comenzado a escribir algunas de sus partes. Y entonces no se había recopilado en lo que hoy conocemos como la Biblia o como el Nuevo Testamento. Entonces, lo que en algunas versiones se llama como Antiguo Testamento, en este versículo es solo una expresión que se refiere al pacto antiguo que el apóstol presenta en comparación al nuevo pacto mencionado en el versículo 6 del mismo capítulo, ¿sí? Además, podemos también notar que si vamos al versículo 15 y al versículo 16, lo que es quitado por Cristo no es el Antiguo Testamento, sino el velo que impedía a muchos aprender la lección ofrecida por él. Este era el velo de las tradiciones y de los prejuicios que a muchos les impedía comprender que Jesús era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como está escrito en Juan capítulo 1 versículo 29. Ese velo de prejuicios y tradiciones no los dejaba aceptar a Cristo como el garante del nuevo pacto en lugar del Cordero que era sacrificado como garante del antiguo pacto. Ahora veamos lo que nos dice Lucas capítulo 24 versículo 27 y dice: así comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. Y ahora lo que nos dice el verso 44. Y dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Lo notamos? Así como Jesús necesitó valerse del Antiguo Testamento, o sea, de Moisés, los profetas y los salmos, para mostrar su identidad y su obra, nosotros también lo necesitamos. Entonces, si anulamos el Antiguo Testamento, ¿con qué probaríamos que Jesús es el Cristo? Así que el Nuevo Testamento es verdadero porque lo es también el Antiguo. Por eso, un testamento no anula al otro, sino que se complementan maravillosamente. Pero para llegar a una comprensión más clara al respecto de esas opiniones, vamos a recordar algunos hechos fundamentales que han sido olvidados o quizás sean desconocidos para muchos. En primer lugar, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, descubrimos que es un documento doctrinal basado en el Antiguo Testamento, y para comprobar que lo que les estoy diciendo es cierto, debemos recordar que los escritores del Nuevo Testamento citan constantemente al Antiguo. Y si nosotros hacemos un estudio detenido de las Escrituras o del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que aproximadamente un versículo de cada 7 que aparecen en el Nuevo Testamento corresponden a una cita o a una referencia del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que para Jesús
quien lo citó, y para los apóstoles que hicieron lo mismo y escribieron en el Nuevo Testamento, no estaba abolido, al contrario, era el documento indispensable para dar valor a la presentación de la obra y la enseñanza de Jesucristo. Ahora vamos a entrar un poco más en lo que dice la palabra. Si nosotros lo recordamos, podemos notar que cuando Jesús había resucitado se encontró con 2 de sus discípulos que estaban confundidos, y luego con el resto de sus discípulos en el aposento alto, quienes también estaban muy asustados. Y para él probarles que él era el Cristo, el enviado de Dios, en ese momento él les recordó lo dicho en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 24 de Lucas, el versículo 44 al 47. Y dice la palabra de Dios: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Podemos ver cómo este argumento nos muestra la importancia que tenía para Jesucristo mismo todo el Antiguo Testamento, que aprobaba su enseñanza y su obra. En segundo lugar, hay muchas personas que dicen que la vigencia del Antiguo Testamento o de la ley de Dios era hasta la muerte de Jesús en la cruz. Y hay otros que argumentan que desde el momento en que Jesús ascendió al cielo y le dio las instrucciones a sus discípulos, ya queda abolido el Antiguo Testamento o la ley de Dios. Pero hay muchas indicaciones muy claras hechas en el Nuevo Testamento que determinan el valor y la necesidad de estudiar el Antiguo Testamento. Por eso vamos a leer Juan capítulo 5 versículo 39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta cómo en este versículo Jesús nos pide que estudiemos las escrituras? ¿Pero a qué escrituras se refería si aún no se había escrito el Nuevo Testamento? Exacto, al Antiguo Testamento. Entonces, a lo que hoy llamamos como Antiguo Testamento, en ese entonces se le conocía como la Escritura, como las Sagradas Escrituras o como la Palabra de Dios. Pero nunca se le llamó Antiguo Testamento. Y además, Jesús advirtió en Mateo capítulo 22, versículo 29, el peligro de equivocarse doctrinalmente por ignorar estas Escrituras. Y dice el texto: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Además, mira lo que también dijo en Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Nos damos cuenta cómo la Escritura nos va enseñando? Pero también los apóstoles, después de que ya Cristo se había ido, citaban con frecuencia el Antiguo Testamento para enseñar el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le indicó a Timoteo que era necesario preservar en lo que había aprendido de las Sagradas Escrituras. Leamos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Si notamos cómo el apóstol Pablo nos muestra que toda la Biblia es útil para redarguir, absolutamente toda. No habla de que el Nuevo Testamento, pero lógicamente no iba a decir que el Nuevo Testamento porque no se había escrito. Él habla de la escritura que ya estaba, o sea, del Antiguo Testamento, y que lo que él enseñaba era acorde a esas escrituras. Ahora veamos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue
sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo nos está enseñando que el Evangelio era el cumplimiento de lo dicho por los profetas en las Santas Escrituras o en el Antiguo Testamento. Y ahora leamos Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Podemos notar que ninguna de estas citas y muchas otras que encontramos por el apóstol Pablo pueden referirse al Nuevo Testamento, lógicamente porque todavía no estaba escrito. Con esto podemos darnos cuenta entonces que los predicadores del Evangelio de Jesús lo enseñaban teniendo solamente el Antiguo Testamento, pues lo consideraban la palabra de Dios. Con lo que ya hemos estudiado hasta el momento, podemos entender que para los cristianos primitivos y para Jesús, la importancia o el valor de lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento, para ellos era total y absoluto. Por eso estaríamos equivocados o erraríamos al decir que el Antiguo Testamento no tiene valor o está abolido. Ahora, por alguna razón es que la Biblia incluye ambos testamentos. La Biblia no incluye solo el Antiguo o solo el Nuevo, sino que ambos nos muestran la verdad presente y es necesario estudiar, entender y poner en práctica sus enseñanzas. Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero que este video les haya gustado y haya sido útil para entender un poco más de lo que realmente enseña la palabra de Dios. Y si este video fue de bendición para tu vida, no olvides darle like y te invito a que lo puedas compartir para que muchas más personas puedan entender lo que nos enseña realmente la Biblia. Y si te gustaría que de pronto hablara de algún tema en específico, lo puedes dejar en los comentarios que con mucho gusto los estaré leyendo. Y también, si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y así podrás estar pendiente de todo el contenido que estaré subiendo. Chao, chao, que Dios te bendiga.